Chicos, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el uso del adjetivo y todo lo referente a esta categoría gramatical, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a explicar qué cosa es el adjetivo, cuál es la función, qué recomendaciones podemos tener también frente a esta categoría y cómo es que lo podemos utilizar. Muy bien, listo, pues entonces empezamos nuestra exposición, ¿sí? Con un concepto bastante básico, eh, bastante particular, ¿ya? Desde estos cuatro puntos, desde estos cuatro aspectos importantes que también son necesarios, ¿no? Conocerlos. Desde lo morfológico se puede decir que es una palabra variable porque posee accidentes gramaticales, ¿no? Como son el género y el número. Vale decir que tanto el sustantivo y el adjetivo se rigen por estos dos accidentes gramaticales que son el género y el número, porque ambos, tanto el sustantivo como el adjetivo que estamos estudiando ahora, son categorías gramaticales que en cierta manera trabajan juntos, ¿no? O sea, tienes el sustantivo, ¿no? Y tienes el adjetivo que en cierta manera califica, modifica al sustantivo. Entonces, pues, por eso, básicamente estas dos categorías se rigen sobre estos dos accidentes gramaticales, que son el género y el número. Desde lo semántico, se puede decir que califica o determina el sustantivo, como yo te decía anteriormente, ¿no? O sea, es una palabra, es una categoría gramatical que está siempre pegada, que está unida, que está adjunta, que está pues siempre junto al sustantivo. Entonces, pues, es connotativo, califica o determina al sustantivo, ¿no? O sea, tiene una, una, un significado, pues, que podría tener un segundo significado. Tiene un significado que puede utilizarse desde lo, desde lo cultural, desde lo social, desde una cultura, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Que el significado que se le vaya a dar, sí, va a depender mucho de cómo nosotros lo utilicemos, cómo nosotros utilizamos, cómo usamos las palabras o los adjetivos en nuestro léxico cultural. ¿Listo? O sea, va a depender mucho del contexto. ¿Listo? Entonces, pues eso es. Sintáctico cumple la función de modificador directo dentro del sustantivo o como también un predicativo. ¿Listo? O sea, son elementos básicos de la oración. Tanto del modificador directo dentro del sujeto, ¿ya? Del modificador directo del núcleo sujeto, en este caso sustantivo, normalmente, puede ser también, ¿sí? Y o también como funciona como un predicativo que dentro del predicado. ¿Listo? Y atención acá, desde lo lexicológico, pues se puede decir que es una palabra de inventario abierto. ¿Qué significa? Que siempre va a aceptar nuevas palabras, ¿sí? Neologismo se llama eso, nuevas palabras que pueden ir apareciendo desde la cultura, desde la sociedad, ¿sí? Desde la costumbre, qué palabras que pueden ir añadiéndose a esta colección de adjetivos. ¿Está bien? Entonces, pues, tener en cuenta estos cuatro aspectos para que tú puedas desarrollar bien las características o el concepto del adjetivo. Muy bien, vamos rápidamente a las recomendaciones. ¿Sí? Son algunas recomendaciones a tener en cuenta. ¿Listo? Primero, los adjetivos pueden apocoparse. ¿Qué significa apocoparse? Se pueden cortar, se pueden abreviar. En cierta manera no es tanto abreviar, sino cortar, reducir la palabra. ¿Sí? En algunos casos cuando anteceden, o sea, cuando están antes el sustantivo. Por ejemplo, en vez de decir bueno, se puede decir buen. En vez de decir grande, se puede decir gran. En vez de decir malo, mal. ¿Está bien? Por ejemplo, dice, mi gran amor eres tú. ¿Listo? Tiene un mal comportamiento. ¿Te das cuenta? O sea, el adjetivo en estos casos se están apocopando, se están cortando. ¿Para qué? Para que puedan encajar mejor y se puedan utilizar mejor con el sustantivo. ¿Está bien? Listo. Recuerda también que el adjetivo y el sustantivo siempre tienen que concordar en género y en número. Por eso mismo te decía al comienzo que los accidentes gramaticales del adjetivo normalmente son el género y el número. ¿Está bien? Igual que el sustantivo. Entonces, ¿por qué? Porque en ambos casos, tienes que saber que los dos deben concordar tanto en género y en número. ¿Está bien? ¿Listo? Por ejemplo, pues te digo, la niña estudiosa.
La niña, niña es sustantivo, estudiosa es adjetivo. ¿Está bien? Si yo dijera niño, tendría que ser estudioso. Cambiaría. Cambiaría el género, cambiaría el número. ¿Listo? Muy bien, en este caso estamos hablando de género femenino, número singular. Otro ejemplo, diríamos los niños educados. Niños, está en plural, es masculino, por lo tanto el adjetivo también tiene que estar en plural, masculino. Niños educados. Muy bien, listo. Vamos a... Ajá. Atención acá. No sé qué es lo que está pasando con... Ahí está. Otros detalles también que son importantes. Cuando el adjetivo va después de varios sustantivos, o sea, después de varios... Este se escribe en plural. ¿Sí? Si todos los sustantivos son femeninos, el adjetivo también lo será en femenino, ¿no? Si los sustantivos están en masculino, también en masculino. O sea, va a depender mucho del género y del número del sustantivo. ¿Ya? Dice, pero si los sustantivos pertenecen a distintos géneros, entonces el adjetivo irá en plural y masculino. ¿Listo? Esto, como ya siempre les he dicho, chicos, la gramática no busca marginar a un grupo, no. Básicamente no se trata de incluir o de no incluir acá. La gramática, la ortografía, simplemente tiene normas que se rigen en base a las reglas que se pueden proponer. O sea, no es simplemente de que, ay, no, que vamos a marginar a las mujeres, vamos a marginar a los varones. No, no es eso. Simplemente son normas, o sea, indica nada más. ¿Ok? Ya luego si uno quiere hacer alguna forma de protesta con la ortografía, con la gramática, yo creo que no es la mejor herramienta. Listo, hay formas, hay formas. Entonces, el tema de la inclusión, por ejemplo, que se habla mucho, pues no creo que esté relacionado mucho con la ortografía. Tiene que estar mucho más relacionado con la actitud de la persona. ¿Está bien? ¿Cómo es que cómo es que yo incluyo en mi grupo de amigos, de amistad, a mujeres? ¿Cómo es que yo incluyo en mi grupo de relaciones a cierto grupo de personas? ¿Está bien? A tener en cuenta eso, por favor. Y ya que estamos hablando de inclusiones, ya que estamos hablando de estos elementos, pues te recomiendo, por favor, estudiar la página 222 del libro, ¿listo? Para que puedas ser evaluado hoy día en la tarde, ¿ya? Y pues puedas aprovechar también los ejercicios que están ahí. ¿Listo? No es tarea, pero sí sería bueno de que tú lo puedas tener en cuenta para que puedas repasar y puedas aplicarlo en tus actividades. ¿Listo? Muy bien, seguimos entonces. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuaderno, lapiceros, regla y borrador nuevos. Por ejemplo, el cuaderno, el lapicero, la regla, el borrador, ¿te das cuenta? ¿Listo? Hay masculinos y hay femeninos. ¿Listo? Hay otro más. Cartera, blusa, falda y pantalón nuevos. La cartera, la blusa, la falda, el pantalón nuevos. ¿Está bien? Listo. Entonces siempre va en masculino si hay una combinación de sustantivos en femenino y masculino. ¿Listo? Muy bien. Otro. Cuando el adjetivo va antepuesto a varios sustantivos, entonces este concordará con el primer sustantivo, el que esté más cerca, en género y número. Por ejemplo, dice nuevos, cuadernos, lapicero, regla y borrador. ¿Ok? ¿Listo? ¿Te das cuenta ahí? Nuevos, cuadernos, lapicero, regla y borrador. Si tú te has dado cuenta, el único que está en plural es cuadernos. ¿Está bien? Los demás, lapicero, regla y borrador, están en singular. ¿Qué pasa con el adjetivo? Va a mantener el género y el número del primer sustantivo. Igualito, nueva cartera, blusa, falda y pantalón. ¿Te das cuenta? Cartera es el singular y es femenino, por lo tanto, el adjetivo va a regirse de acuerdo a la primera palabra, al primer sustantivo que se encuentre cerca al adjetivo. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta estos detallitos que son importantes para que podamos utilizar de la mejor forma el adjetivo. ¿Listo? Otro más. Los comparativos de superioridad mejor, peor, superior, inferior, menor y los superlativos absolutos óptimo, pésimo, mínimo no deben ni deben ser modificados por los adverbios más ni muy. O sea, no existe la palabra más mejor, más peor, ni muy superior, ni muy menor, ni muy inferior. O sea, lo incorrecto sería lo hiciste más mejor, no, lo hiciste mejor sería lo correcto.
¿ya? Ese trabajo es muy pésimo, ¿ya? Es incorrecto. Ese trabajo es pésimo. ¿Listo? Ya, acá tengo que hacer un paréntesis y recomendarte, hijo, que siempre es importante de que tú sepas por qué nuestros hermanos andinos, los hermanos de los Andes, pronuncian de esta manera muy peor, muy mejor, ¿sí? Más mejor, perdón. Esa es la palabra que ellos utilizan, ¿no? No debe ser motivo de burla. ¿Por qué? Porque recuerda que ellos vienen de un idioma que es el quechua, ¿ok? Y dentro del quechua no existen estos superlativos, no existen estas palabras que se utilizan, comparativo y superior, no existen. No existe óptimo, no existe superior, no existe pésimo, no existe mínimo. Entonces, en el quechua, ellos, si tú lo tradujeras, se leería más mejor. ¿Está bien? O sea, dándole un carácter de superlativo absoluto. ¿Ok? Entonces, pues, con esa concepción, con esa idea, es que nuestros hermanos de los Andes es que hablan de esa manera el castellano. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta que ellos no lo hacen a propósito, ellos lo hacen básicamente porque en el quechua se habla así. ¿Está bien? En el quechua se habla así, más mejor, más peor, ¿no? Muy menor, por ejemplo. Y los superlativos absolutos, pésimo, óptimo, mínimo, no existen, no existen. ¿Está bien? No existen. Son palabras que son bien, bien extrañas para ellos. Entonces, pues, a tener en cuenta esto, entonces no debería ser motivo de burla para que nosotros podamos, cuando pasan estas cosas hay que saber por qué pasan. No es simplemente burlarnos o reírnos o insultarnos con estas cosas, ¿no? Entonces sería bueno de que todos tengamos un poquito de conciencia crítica y también podamos tener un poco de respeto hacia nuestros hermanos los andinos. ¿Listo? Muy bien, cierro paréntesis y seguimos. ¿Está bien? Entonces, recuerda estos detalles, estos adverbios más ni muy no se utilizan junto con los superlativos absolutos, ¿ya? O también comparativo de superioridad. ¿Sí? A tener en cuenta. Otro. En los tratamientos de cortesía, o sea, como excelencia, su majestad, el adjetivo concuerda con la persona a la cual nos dirigimos. Por ejemplo, su majestad, el rey Carlos, estuvo enfermo. ¿Listo? Igualito, su majestad, ya, la reina Victoria. O sea, siempre tiene que estar el término, el tratamiento y luego la persona. ¿Ok? Eh, eso siempre van relacionándose directamente hacia una persona en particular. Recuerda ese detalle, ¿sí? Si no, vamos a cometer errores. Otro más. Y por último, recuerda, dice, los epítetos son aquellos adjetivos que se refieren a una cualidad natural del sustantivo. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, yo normalmente digo a mis alumnos que es una cualidad casi obvia, o sea, es una característica que se observa. ¿Está bien? Por ejemplo, yo te puedo decir, eh, hierba verde, por ejemplo, es un epíteto. O sea, el verde es una característica de la hierba. ¿Listo? Profesor, ¿y qué pasa con las hierbas cuando están secas? Cuando están secas, bueno, pues es que no es una característica propia de la hierba estar amarillas, secas, no. La característica propia de la hierba es estar verde. Entonces, pues, por lo tanto, recuerda que el verde, hierba verde, es un epíteto, es una característica obvia. ¿Está bien? Sol amarillo, por ejemplo. Sol brillante, perdón. ¿Listo? Aguas cristalinas, por ejemplo, son epítetos. ¿Cuándo se utilizan? Ya se utilizan básicamente en las figuras literarias, ¿no? El epíteto es considerado una figura literaria, ¿no? ¿Y para qué? Para darle cierta dinámica, para darle ciertos adornos a la literatura, básicamente por eso. Entonces, a tener en cuenta, ¿sí? Para que sepas que es un epíteto y cómo se puede utilizar. Muy bien, listo, pues entonces, hasta aquí el uso del adjetivo, ya, y el concepto y todas las recomendaciones. Ahora, simplemente yo te recomiendo de que vayas a tu librito, la página 222, repasas, desarrolla los ejercicios, de ahí te tomaré unas 5 preguntitas en tu evaluación diaria e irás sumando a tu bolsa de nota, ¿no? Entonces, para que tú tengas también
una nota probatoria, siempre es importante que lo puedas tener en cuenta esto. Muy bien, pues chicos, te dejo, nos estamos viendo durante la tarde, ¿sí? Y que tengas buena mañana. Chao.